Durante 42 años, aguanté los golpes de mi esposo sin decir una sola palabra. Todos creían que éramos el matrimonio perfecto, pero lo que nadie sabía es que mi silencio no era cobardía. Era una venganza que se cocinaba a fuego lento y que terminaría destruyéndolo de la manera más dolorosa que él jamás imaginó. Me llamo Esperanza y hoy tengo 83 años. Llevo el peso de una vida entera sobre mis hombros y también llevo la paz de quien finalmente entendió que la justicia no siempre llega con gritos ni con venganza. A veces llega con el silencio más ensordecedor. Nací en un pequeño pueblo de Michoacán, en 1941. Mi infancia fue sencilla pero feliz. Éramos 5 hermanos, y mis padres trabajaban de sol a sol para darnos lo poco que tenían. Aprendí desde niña que las mujeres debíamos ser fuertes, callar cuando era necesario y nunca quejarnos. Esa enseñanza marcó toda mi vida, para bien y para mal. Conocí a Roberto cuando tenía 19 años. Él era el hijo del dueño de la tienda de abarrotes del pueblo, un hombre de 26 años con una sonrisa encantadora y palabras dulces que me hacían sentir la mujer más especial del mundo. Mi madre me decía que era un buen partido, que un hombre trabajador y de familia respetable era todo lo que una mujer podía desear. Nos casamos 6 meses después. La boda fue pequeña, pero bonita, en la iglesia del pueblo, con mis hermanas como damas de honor y el padre Ignacio bendiciendo nuestra unión. Recuerdo que ese día me sentí la mujer más afortunada del mundo. Roberto me miraba con tanto amor que pensé que así sería toda la vida. Pero yo no sabía que detrás de esos ojos cariñosos se escondía un hombre que pronto me mostraría su verdadero rostro. Si esta historia tocó tu corazón, por favor tómate un momento para darle like al video y suscribirte al canal. Tu apoyo significa más de lo que puedes imaginar. Los primeros meses fueron hermosos. Roberto era atento, trabajador y me trataba como una reina. Nos mudamos a una casita modesta cerca de la tienda de sus padres, y yo me dediqué a ser la esposa perfecta que me habían enseñado a ser. Cocinaba, limpiaba, lavaba su ropa, planchaba sus camisas con esmero. Todo lo hacía con amor, creyendo que estaba construyendo el matrimonio que duraría toda la vida. Quedé embarazada al año de casados. La noticia nos llenó de alegría. Roberto me abrazó tan fuerte aquella tarde que pensé que mi corazón estallaría de felicidad. Íbamos a ser padres, íbamos a formar una familia. Todo parecía perfecto, pero algo comenzó a cambiar durante mi embarazo. Al principio fueron pequeños detalles que yo trataba de ignorar. Roberto llegaba tarde a casa, a veces con aliento a alcohol. Cuando le preguntaba dónde había estado, me respondía con brusquedad, diciéndome que no era asunto mío, que él era el hombre de la casa y podía hacer lo que quisiera. Yo callaba. Me habían enseñado que las buenas esposas no cuestionaban a sus maridos. Una noche, cuando estaba de 6 meses de embarazo, Roberto llegó pasadas las 2 de la madrugada. Yo estaba despierta, preocupada, con las manos sobre mi vientre abultado. Cuando entró por la puerta, olía fuertemente a cerveza y a un perfume que no era el mío. ¿Dónde estuviste?, le pregunté con voz temblorosa. Lo que pasó después cambió mi vida para siempre. Roberto se acercó a mí con los ojos inyectados de rabia. Nunca olvidaré esa mirada. Me agarró del brazo con tanta fuerza que grité de dolor. ¿Me estás cuestionando?, me gritó en la cara. ¿Tú que no eres nadie sin mí? ¿Tú que no sirves para nada más que para estar en esta casa? Y entonces me dio la primera bofetada. El golpe fue tan fuerte que caí al suelo. Me llevé las manos al vientre instintivamente, protegiéndolo mientras las lágrimas rodaban por mis mejillas. Roberto me miró desde arriba, con una expresión que jamás le había visto. Ya no era el hombre dulce que me había conquistado. Era un extraño. Levántate, me ordenó con voz fría, y no vuelvas a cuestionarme nunca más. Me levanté con dificultad, temblando, sintiendo cómo mi bebé se movía dentro de mí como si también hubiera sentido el miedo. Roberto se fue a la habitación y se quedó dormido como si nada hubiera pasado. Yo me quedé en la sala, sentada en el suelo, tocándome la mejilla hinchada y preguntándome qué había hecho mal.
porque eso es lo que pensamos las mujeres cuando nos golpean por primera vez. Que nosotras hicimos algo mal, que nosotras provocamos la ira, que nosotras tenemos que cambiar para que eso no vuelva a pasar. Al día siguiente, Roberto despertó como si nada hubiera ocurrido. Me preparó café, me besó en la frente y me dijo que me veía cansada, que debía descansar más por el bebé. No mencionó lo de la noche anterior. Yo tampoco. Me convencí a mí misma de que había sido un accidente, que el alcohol lo había hecho perder el control, que no volvería a pasar. Pero yo no sabía que esa primera bofetada era solo el comienzo de 42 años de infierno. 3 meses después nació nuestra hija, a quien llamamos María del Carmen. Era hermosa, con los ojos grandes y oscuros, y un llanto que llenaba la casa de vida. Cuando la tuve en mis brazos por primera vez, sentí un amor tan profundo que pensé que ese amor sería suficiente para mantener unida a nuestra familia. Pensé que la llegada de María del Carmen cambiaría a Roberto. Me equivoqué. Los primeros meses con el bebé fueron agotadores. María del Carmen lloraba mucho por las noches, y yo pasaba horas meciéndola, cantándole canciones de cuna que mi madre me había enseñado, tratando de calmarla. Roberto se quejaba del ruido, decía que no podía dormir, que necesitaba descansar para trabajar al día siguiente. Una madrugada, cuando María del Carmen tenía apenas 3 meses, comenzó a llorar desconsoladamente. Yo estaba exhausta. Llevaba días sin dormir más de 2 horas seguidas. La tomé en brazos y traté de calmarla, pero nada funcionaba. Roberto se levantó de la cama furioso. «¡Haz que se calle!», me gritó. «No puedo dormir con ese escándalo». «Estoy haciendo lo que puedo», le dije entre lágrimas, meciéndola con desesperación. Roberto se acercó a mí con pasos firmes. Me arrebató a la bebé de los brazos con brusquedad y la dejó en la cuna sin cuidado. María del Carmen lloró aún más fuerte. Entonces Roberto me agarró del cabello y me jaló hacia él. «Eres una inútil», me dijo con voz llena de desprecio. «Ni siquiera puedes cuidar a tu propia hija». Y me golpeó. Esta vez no fue una bofetada. Fue un puñetazo en el estómago que me dejó sin aire. Caí al suelo, sin poder respirar, escuchando el llanto de mi hija mezclándose con mis propios sollozos. Pero lo que más dolió no fue el golpe físico. Fue darme cuenta de que esto no iba a cambiar. Que Roberto no era un hombre que hubiera perdido el control una vez por el alcohol. Era un hombre violento, y yo estaba atrapada con él. Esa noche, mientras mecía a María del Carmen ya calmada, tomé una decisión que marcaría el resto de mi vida. Decidí no decir nada. A nadie, nunca, sé lo que están pensando. ¿Por qué no pedí ayuda? ¿Por qué no se lo conté a mi madre, a mis hermanas, a alguien? La respuesta es complicada, y solo las mujeres que han pasado por esto pueden entenderla completamente. En aquella época, en los años 60, en un pueblo pequeño y conservador como el nuestro, el matrimonio era sagrado. Una mujer que se quejaba de su esposo era vista como una fracasada, como alguien que no sabía mantener a su familia unida. El divorcio era impensable, un escándalo que manchaba el nombre de toda la familia. Mi madre siempre me decía: «Esperanza, una buena esposa aguanta lo que sea por mantener su hogar. Los hombres son así, tienen su carácter, pero es nuestro deber como mujeres tener paciencia y fe en Dios». Así que callé, y con cada día que pasaba, ese silencio se hacía más profundo, más pesado, más absoluto. Roberto seguía siendo el hombre encantador con todos los demás. En las reuniones familiares, en la iglesia, frente a sus padres, era atento, cariñoso, el esposo perfecto. Me regalaba flores en mi cumpleaños, me abrazaba en público, le contaba a todo el mundo lo afortunado que era de tenerme. Nadie sabía que esas mismas manos que me acariciaban frente a los demás me golpeaban por las noches cuando nadie nos veía. Nadie sabía que esa misma boca que me decía «te amo» en público me insultaba en privado, me llamaba inútil, fea, torpe, estúpida. Los golpes se volvieron parte de mi rutina. Si la comida no estaba exactamente como a él le gustaba, era un golpe. Si la casa no estaba impecable cuando llegaba del trabajo, era un golpe. Si María del Carmen lloraba y lo despertaba, era un golpe.
Si yo le preguntaba dónde había estado, era un golpe. Aprendí a leer sus estados de ánimo. Aprendí a anticipar su ira. Aprendí a moverme por la casa como un fantasma, tratando de no hacer ruido, de no provocarlo, de ser invisible. Pero nada de eso era suficiente, porque la violencia de Roberto no tenía que ver conmigo. Tenía que ver con él, con su necesidad de controlar, de dominar, de sentirse poderoso aplastando a alguien más débil. Y yo me volví experta en ocultar las marcas. Los moretones los cubría con mangas largas y blusas de cuello alto, incluso en el calor sofocante del verano. Los labios partidos los explicaba con caídas tontas en la casa. El ojo morado, aquella vez, se lo atribuí a que me había golpeado con la puerta del armario. Nadie cuestionaba mis explicaciones. O tal vez no querían ver la verdad. María del Carmen creció en esa atmósfera de tensión constante. Era una niña inteligente y callada, que aprendió desde muy pequeña a no hacer ruido cuando su padre estaba en casa. La veía observarnos con esos ojos grandes y asustados, y mi corazón se rompía en 1000 pedazos. Cuando ella tenía 5 años, quedé embarazada nuevamente. Roberto estaba emocionado porque quería un hijo varón. Decía que necesitaba un hombre que continuara su apellido, que lo hiciera sentir orgulloso. Durante esos meses, los golpes disminuyeron un poco. Él tenía esperanzas de que este bebé fuera el hijo que tanto deseaba. Pero nació otra niña. La llamamos Rosa Elena. Roberto no ocultó su decepción. Cuando la enfermera le anunció que era niña, vi cómo su rostro se ensombrecía. No vino a verme al hospital ese día. Regresó a casa y se emborrachó. Cuando finalmente llegó al día siguiente, olía a alcohol y apenas me miró a mí o a la bebé. «Otra niña», dijo con desprecio. «Ni siquiera para eso sirves». Rosa Elena era completamente diferente a María del Carmen. Mientras que María del Carmen era callada y observadora, Rosa Elena era inquieta, lloraba con fuerza, demandaba atención constante, y eso enfurecía a Roberto aún más. Los golpes empeoraron después de su nacimiento. Roberto bebía más, llegaba más tarde, y su violencia se volvió más impredecible. Ya no necesitaba una razón para golpearme, lo hacía simplemente porque podía, porque yo estaba ahí, porque nadie lo detendría. Una noche, cuando Rosa Elena tenía apenas 1 año, Roberto llegó especialmente borracho. Las niñas ya estaban dormidas. Yo estaba en la cocina limpiando los últimos platos cuando lo escuché entrar. Por el sonido de sus pasos, supe que venía con ira. «Esperanza», dijo mi nombre como si fuera una maldición. «Ven acá». Mi corazón se aceleró. Dejé el plato que estaba secando y me acerqué a él con pasos cautelosos. Roberto estaba recargado contra la pared de la sala, con los ojos vidriosos y una botella de cerveza en la mano. «¿Por qué no puedes darme un hijo?», me preguntó. «¿Por qué solo me das hijas inútiles?» «Roberto, por favor, no hables así de las niñas», le dije en voz baja. «Ellas son nuestras hijas, las amas». No terminé la frase. Roberto lanzó la botella contra la pared. El vidrio explotó en 1000 pedazos y yo me encogí del susto. Él se acercó a mí con pasos tambaleantes, pero decididos. «¿Me estás contradiciendo?» Su aliento apestaba a alcohol. «¿Tú te atreves a decirme lo que puedo o no puedo decir en mi propia casa?» Y entonces comenzó. Esa noche fue una de las peores. Los golpes no cesaban. Puñetazos, patadas, jalones de cabello. Yo me hice un ovillo en el suelo, cubriéndome la cabeza con los brazos, aguantando en silencio. No grité, no lloré en voz alta, porque sabía que si hacía ruido, las niñas despertarían y verían a su padre convertido en un monstruo. Cuando finalmente se cansó, Roberto se fue a la habitación y se quedó dormido. Yo me quedé en el suelo de la sala, sangrando, con el cuerpo entumecido por el dolor. Me arrastré hasta el baño y me vi en el espejo. Casi no me reconocí. Mi rostro estaba hinchado, tenía un ojo completamente cerrado, el labio partido, moretones por todas partes. Me lavé la cara con agua fría, tratando de contener las lágrimas. Y fue en ese momento, viéndome en ese espejo, destruida, rota, que algo dentro de mí cambió. No fue un cambio grande, no fue una revelación divina, fue algo pequeño, pero poderoso.
una chispa de rabia que comenzó a crecer en mi pecho. Decidí que iba a sobrevivir y que mi supervivencia sería mi venganza. No dejé a Roberto, no lo denuncié, no le conté a nadie lo que estaba pasando, pero comencé a planear. No era un plan consciente al principio, era más bien un instinto de supervivencia que se iba formando lentamente, día tras día. Empecé a ahorrar dinero en secreto. Cada vez que iba al mercado, guardaba unas monedas. Cuando Roberto me daba dinero para los gastos de la casa, yo compraba lo más barato posible y escondía el resto. Poco a poco, fui juntando una pequeña cantidad que guardaba en una lata de café vieja en el fondo del armario, debajo de las sábanas. No sabía exactamente para qué estaba ahorrando. Solo sabía que algún día ese dinero podría salvarme la vida. También comencé a documentar los golpes en mi mente, aunque no había manera de dejar evidencia física permanente. Cada moretón, cada herida, cada insulto, los guardaba en mi memoria como quien guarda fotografías en un álbum. Roberto creía que mi silencio era sumisión, pero en realidad era acumulación. Acumulaba dolor, acumulaba rabia, acumulaba evidencia invisible de su crueldad. Mientras tanto, la vida seguía su curso. María del Carmen entró a la escuela primaria y resultó ser una niña brillante. Sus maestras me decían que era la mejor estudiante de su clase, que tenía un futuro prometedor. Yo me llenaba de orgullo, aunque Roberto apenas prestaba atención a sus logros. Rosa Elena, por otro lado, era traviesa y rebelde. Siempre se metía en problemas, siempre estaba haciendo preguntas, siempre cuestionaba todo. Esa personalidad fuerte la salvó de convertirse en una niña temerosa, pero también provocaba la ira de Roberto con más frecuencia. Los años pasaban y yo me convertía en alguien que ya no reconocía. Por fuera, seguía siendo la esposa perfecta, la madre dedicada, la mujer que sonreía en misa los domingos y saludaba amablemente a las vecinas. Pero por dentro, algo se había roto de manera irreparable, o tal vez no se había roto, tal vez se había endurecido, como el acero que se forja con fuego. Cuando María del Carmen tenía 10 años y Rosa Elena 7, quedé embarazada por tercera vez. No lo había planeado y honestamente no lo deseaba. La idea de traer otro hijo a ese infierno me aterraba. Pero no había opción. El aborto era impensable en nuestra comunidad y además no tenía los medios ni el conocimiento para hacerlo. Roberto volvió a emocionarse con la posibilidad de tener un hijo varón. Durante los primeros meses del embarazo fue casi amable conmigo. Los golpes no desaparecieron por completo, pero disminuyeron en intensidad. Él estaba convencido de que esta vez sería diferente, que finalmente tendría su heredero. Pero yo sabía, con una certeza profunda en mi corazón, que sería otra niña. Y así fue. Nació Lucía, nuestra tercera hija, en una tarde lluviosa de noviembre. Era la más pequeña de las tres, delicada como una muñeca de porcelana, con el cabello negro y los ojos del color de la miel. Roberto no fue al hospital esta vez. Cuando finalmente apareció 2 días después, estaba borracho y furioso. 3 hijas. Escupió las palabras como si fueran veneno. 3 mujeres inútiles. ¿Para qué sirvo yo entonces? ¿Para mantener a una casa llena de mujeres que no me respetan? No respondí. Solo sostuve a Lucía contra mi pecho, protegiéndola de su ira incluso cuando ella apenas tenía días de vida. Esa noche, Roberto me dijo algo que nunca olvidaré. Estaba sentado en la mesa de la cocina, con otra cerveza en la mano, mirándome con ojos llenos de resentimiento. «Debí haberme casado con Mercedes», dijo. «Ella sí me habría dado hijos varones. Ella sí habría sido una verdadera mujer». Mercedes era su novia de juventud, antes de que yo apareciera. El comentario fue como un cuchillo en mi corazón, pero no por celos, sino por la confirmación de lo que yo ya sabía. Roberto nunca me había amado realmente. Yo era simplemente un objeto de su posesión, una herramienta para darle hijos y mantener su casa. Y ahora ni siquiera servía para darle lo único que él realmente quería. Los siguientes años fueron un descenso progresivo hacia una oscuridad cada vez más profunda.
Los golpes se volvieron parte del paisaje cotidiano, tan normales como el amanecer o la puesta del sol. Yo desarrollé una capacidad casi sobrenatural para predecir cuándo vendrían. Podía leer el más mínimo cambio en la expresión de Roberto, en el tono de su voz, en la forma en que cerraba la puerta al llegar. Mis hijas crecían en ese ambiente tóxico, y yo veía cómo cada una lo procesaba de manera diferente. María del Carmen se había convertido en una adolescente seria y estudiosa, que pasaba horas encerrada en su habitación haciendo tarea o leyendo libros. Era como si hubiera decidido que la educación era su escape, su boleto hacia una vida diferente. Rosa Elena, en cambio, se volvió rebelde y desafiante. Cuestionaba todo, se enfrentaba a su padre cuando podía, y muchas veces recibía gritos y castigos por su actitud. Yo vivía con el terror constante de que Roberto también comenzara a golpearla a ella, pero hasta ahora se había contenido. Supongo que incluso él sabía que golpear a sus hijas cruzaría una línea que no podría justificar ante nadie. Lucía era diferente. Era dulce y sensible, una niña que lloraba cuando veía sufrir a cualquier ser vivo, incluso a una mariposa herida. Trataba de mediar entre su padre y sus hermanas, de calmar las aguas cuando todo se ponía tenso. Era muy pequeña para cargar con ese peso, pero lo hacía de todas formas. Cuando María del Carmen cumplió 15 años, sucedió algo que cambiaría la dinámica de nuestra familia para siempre. Conoció a un muchacho en la escuela, Javier, un joven trabajador y respetuoso que venía de una familia humilde pero honrada. Se enamoraron con esa intensidad que solo los adolescentes pueden experimentar. Roberto se opuso rotundamente a la relación. No porque Javier fuera un mal muchacho, sino porque no podía soportar la idea de perder el control sobre su hija mayor. Las peleas entre ellos se volvieron constantes y feroces. María del Carmen, por primera vez en su vida, se enfrentó abiertamente a su padre. «No puedes controlar mi vida», le gritaba. «No eres dueño de mí». Yo temblaba cada vez que los escuchaba discutir, temiendo que Roberto cruzara esa línea y comenzara a golpearla también a ella. Pero lo que yo no sabía es que María del Carmen había estado observando todos esos años. Una noche, después de una pelea particularmente violenta entre Roberto y María del Carmen, ella vino a mi habitación. Yo estaba acostada, con un nuevo moretón en las costillas que Roberto me había dejado esa misma tarde. Pensé que ella estaba dormida cuando él me golpeó, pero al verla entrar supe que había escuchado todo. Se sentó en el borde de mi cama, con lágrimas en los ojos. «Mamá», me dijo con voz temblorosa, «¿por qué lo aguantas?». Fue la primera vez que alguien me hacía esa pregunta directamente. Me quedé en silencio, sin saber qué responder. ¿Cómo podía explicarle a mi hija de 15 años la complejidad de mi situación? ¿Cómo podía hacerle entender que no era tan simple como simplemente irse? «Es complicado, mi amor», fue todo lo que pude decir. «No es complicado, mamá», respondió ella con una firmeza que me sorprendió. «Él te está matando, poco a poco, pero te está matando. Y nosotras tenemos que ver cómo sufres todos los días sin poder hacer nada». Sus palabras me atravesaron como flechas, no porque fueran crueles, sino porque eran verdaderas. Yo había pensado que estaba protegiendo a mis hijas al ocultar la violencia, al no hablar de ella, al pretender que todo estaba bien. Pero ellas lo sabían, siempre lo habían sabido. «Un día me voy a ir de esta casa», continuó María del Carmen, «y cuando lo haga, te voy a llevar conmigo, a ti y a mis hermanas. Te lo prometo, mamá. No voy a dejarte aquí con él». Quise decirle que no hacía falta, que yo podía cuidarme sola, que no quería ser una carga para ella. Pero las palabras no salieron. Solo pude abrazarla y llorar en su hombro, invirtiendo los papeles de madre e hija por un momento. Esa conversación plantó una semilla de esperanza en mi corazón. Por primera vez en años, pensé que tal vez había una salida, que tal vez no tenía que morir en esa casa. Pero el destino tenía otros planes. 2 meses después de esa conversación, María del Carmen llegó a casa con una noticia que sacudió los cimientos de nuestra familia. Estaba embarazada. Tenía 16 años y estaba esperando un hijo de Javier.
Roberto estalló en una furia que nunca había visto antes. Gritó, rompió cosas, amenazó con matar a Javier. Llamó a María del Carmen de todos los nombres que se pueden imaginar. La culpó, me culpó a mí, culpó al mundo entero excepto a sí mismo. Yo estaba aterrada de que la golpeara, así que me interpuse entre ellos. Roberto me empujó con tanta fuerza que caí contra la mesa y me golpeé la cabeza. Vi estrellas por un momento. Cuando recuperé la visión, vi a María del Carmen gritando, a Rosa Elena tratando de ayudarme a levantarme, y a Lucía escondida detrás del sofá, temblando de miedo. Esa noche, Roberto se fue de la casa dando un portazo. No regresó en 3 días. Durante esos 3 días, respiramos. La casa se sintió diferente, más liviana, aunque todavía estábamos en shock por todo lo que había pasado. María del Carmen lloraba constantemente, no por vergüenza, sino por miedo. Miedo de lo que vendría después, miedo de ser madre tan joven, miedo de que Roberto nunca la perdonara. «Mamá, lo siento tanto», me decía entre sollozos. «Arruiné todo». «No arruinaste nada, mi amor», le respondía mientras la abrazaba. Un bebé nunca es un error, es una bendición, aunque las circunstancias no sean las ideales. Javier vino a casa al día siguiente. Era un muchacho de 17 años, asustado, pero decidido a hacer lo correcto. Se arrodilló frente a mí y me pidió permiso para casarse con María del Carmen. «Señora Esperanza», me dijo con voz firme a pesar de su temblor, «yo amo a su hija. Sé que somos jóvenes, sé que no tenemos mucho, pero voy a trabajar duro. Voy a cuidarla a ella y al bebé. Le doy mi palabra». No pude evitar llorar al ver a ese muchacho, apenas un niño él mismo, asumiendo responsabilidades de adulto con tanta dignidad. Pero la decisión no era mía, era de Roberto. Cuando Roberto finalmente regresó, había tomado una decisión. Permitiría que María del Carmen se casara con Javier, pero con una condición: nunca más quería verla. Ella estaba muerta para él, dijo. Había deshonrado su apellido, había traído vergüenza a la familia y no merecía llevar su nombre. María del Carmen aceptó esos términos sin pestañear. Creo que para ella, ser expulsada de la casa era casi un alivio. Significaba libertad, aunque viniera acompañada de rechazo y dolor. La boda fue simple y rápida, en el juzgado, sin fiesta ni celebración. Solo estuvimos Javier, María del Carmen, sus padres, Rosa Elena, Lucía y yo. Roberto se negó a asistir. Ese día lloré por muchas razones, porque mi hija mayor se iba de casa, porque lo hacía en circunstancias tan difíciles, porque estaba perdiendo a mi aliada, mi confidente, mi esperanza. Después de la boda, María del Carmen y Javier se mudaron a un cuartito que rentaban cerca de donde trabajaba él, en una fábrica. Yo la visitaba cuando podía, a escondidas de Roberto, llevándole comida y ropa para el bebé que venía en camino. Verla en esa habitación pequeña, con apenas algunos muebles y muchas ilusiones, me partía el corazón, pero también me llenaba de admiración. María del Carmen era fuerte, más fuerte que yo jamás había sido. «Mamá», me dijo en una de mis visitas, con su vientre ya muy abultado, «cuando el bebé nazca y yo esté trabajando, voy a ahorrar para una casa más grande. Y cuando la tenga, te vienes a vivir con nosotros. Tú, Rosa Elena y Lucía. Ya lo hablé con Javier y él está de acuerdo». «No puedo dejar a tu padre, mi amor», le respondí, aunque mi corazón quería gritar que sí, que me iría mañana mismo si pudiera. «Sí puedes, mamá, solo necesitas decidirlo», pero yo sabía que no era tan simple. Tenía 42 años en ese momento, sin educación formal, sin dinero propio, sin ninguna habilidad que me permitiera mantenerme sola. ¿Cómo iba a abandonar a Roberto? ¿A dónde iría? ¿Cómo sobreviviría? El miedo a lo desconocido era más fuerte que el deseo de escapar. 5 meses después de la boda de María del Carmen, nació mi primer nieto. Lo llamaron Roberto Javier, en un intento de María del Carmen por tender un puente con su padre, aunque yo sabía que ese puente nunca se construiría. Cuando le llevé la noticia a Roberto, junto con una fotografía del bebé,
Él apenas la miró. «No me importa», dijo con frialdad. «Ese niño no es mi familia». Pero yo veía cómo sus ojos se posaban en esa fotografía cuando creía que nadie lo veía. Veía el conflicto en su rostro, la lucha interna entre su orgullo herido y el amor natural que debería sentir por su nieto. El orgullo siempre ganaba. Con María del Carmen fuera de casa, la dinámica familiar cambió drásticamente. Rosa Elena, que ahora tenía 13 años, se convirtió en el nuevo objetivo de la ira de Roberto. No la golpeaba, pero los gritos y los insultos eran constantes. Ella lo desafiaba abiertamente, lo cual solo empeoraba las cosas. «No me vas a tratar como tratas a mamá», le gritaba Rosa Elena. «No me das miedo». Yo vivía en terror constante de que Roberto perdiera el control completamente y comenzara a golpearla también a ella. Trataba de calmar las aguas, de ser intermediaria entre ambos, pero era como tratar de apagar un incendio con un vaso de agua. Lucía, por su parte, se había vuelto aún más introvertida. Tenía 11 años y pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación dibujando. Tenía un talento natural para el arte, creaba dibujos hermosos que yo guardaba como tesoros. Era su forma de escapar, supongo. En sus dibujos había casas felices, familias sonrientes, jardines llenos de flores. Todo lo que no teníamos en nuestra vida real. Una noche, después de una pelea particularmente fea entre Roberto y Rosa Elena, encontré a Lucía llorando en su habitación. «Mamá», me dijo entre sollozos, «¿por qué papá es así? ¿Hicimos algo malo?» Me senté a su lado y la abracé fuerte. ¿Cómo explicarle a una niña de 11 años que el problema no era ella, ni yo, ni sus hermanas? ¿Cómo explicarle que su padre era un hombre roto que proyectaba su dolor en los demás? «No, mi amor», le dije, «no hiciste nada malo. A veces las personas tienen demonios dentro que no saben controlar». Pero yo sabía que esa explicación no era suficiente. Los años siguientes se desdibujaron en una rutina monótona de supervivencia. Los golpes continuaban, tan regulares como las estaciones del año. Yo había desarrollado una especie de disociación, una habilidad para separar mi mente de mi cuerpo cuando Roberto me golpeaba. Mientras él descargaba su furia sobre mí, yo pensaba en otras cosas. En mis hijas, en mi nieto, que crecía hermoso y sano, en los días mejores que vendría algún día, aunque no sabía cuándo ni cómo. Rosa Elena se fue de casa cuando cumplió 18 años. No se casó como María del Carmen, sino que se fue sola a la ciudad, decidida a estudiar y construir su propia vida. Roberto trató de impedirlo, pero Rosa Elena era terca como una mula. «Puedes gritarme todo lo que quieras», le dijo en su cara el día que se fue. «Puedes insultarme, puedes amenazarme, pero no puedes detenerme. Me voy y no voy a volver hasta que tú no estés aquí». Roberto la maldijo. Le dijo que nunca sería nadie sin él, que volvería arrastrándose pidiendo perdón. Pero Rosa Elena solo tomó su maleta y se fue, sin mirar atrás. Me quedé sola en casa con Lucía y Roberto. La casa se sentía vacía y fría sin la energía de Rosa Elena. Lucía tenía entonces 15 años. Era una adolescente callada que se había vuelto prácticamente invisible. Pasaba todo su tiempo estudiando o dibujando, evitando a su padre tanto como fuera posible. Yo tenía 47 años. Mi cuerpo estaba cansado, marcado por años de abuso. Tenía dolores constantes en la espalda, las costillas, las articulaciones. Mi rostro había envejecido prematuramente. Cuando me miraba al espejo, veía a una mujer mucho mayor de lo que realmente era, con el peso del mundo sobre sus hombros. Pero algo dentro de mí seguía vivo. Esa chispa de rabia que había nacido años atrás no se había apagado. Se había convertido en una llama pequeña pero constante que ardía en lo más profundo de mi ser. Seguía ahorrando dinero. La lata de café en el fondo del armario ahora contenía una cantidad considerable. No sabía exactamente para qué era, pero sabía que algún día la necesitaría. Roberto tenía ahora 53 años. El alcohol y la amargura habían cobrado su precio. Había engordado considerablemente. Su rostro estaba hinchado y rojizo,
y tenía problemas de salud que se negaba a atender. Le diagnosticaron diabetes, pero no seguía el tratamiento. Tenía presión alta, pero no tomaba las medicinas. Era como si estuviera decidido a autodestruirse, llevándonos a todos con él en el proceso. Sus golpes continuaban, aunque ahora eran menos frecuentes porque su salud no le permitía la misma energía de antes. Pero su crueldad verbal había aumentado. Los insultos eran constantes, diseñados para herirme en lo más profundo de mi alma. «Eres una vieja inútil», me decía, «fea, gorda, sin valor. ¿Quién te querría si yo no estuviera aquí? Nadie. Serías una miserable viviendo en la calle. Y lo peor es que parte de mí le creía». Después de tantos años escuchando lo mismo, esas palabras se habían arraigado en mi mente como verdades absolutas. Lucía se graduó de la preparatoria y, para mi sorpresa, consiguió una beca para estudiar diseño gráfico en la Universidad de la ciudad. Era la primera de mis hijas en tener la oportunidad de una educación universitaria. Yo estaba inmensamente orgullosa, pero también aterrada de quedarme completamente sola con Roberto. El día que Lucía se fue, lloré durante horas. Ella me abrazó fuerte y me susurró al oído: «Voy a graduarme, mamá, voy a conseguir un buen trabajo. Y voy a venir por ti, te lo prometo». Era la misma promesa que María del Carmen me había hecho años atrás. Yo quería creerla. Desesperadamente quería creerla. Pero una parte de mí sabía que mis hijas tenían sus propias vidas, sus propios desafíos. No podía depender de que me rescataran. Si iba a salir de ese infierno, tendría que hacerlo yo misma. ¿Pero cómo? Tenía casi 50 años, sin educación, sin habilidades laborales, sin nada que ofrecer al mundo. Roberto me había convencido durante tantos años de que era inútil que yo misma lo creía. Y entonces sucedió algo que cambió todo. Una tarde de octubre, Roberto llegó a casa quejándose de un fuerte dolor en el pecho. Su rostro estaba pálido y sudaba copiosamente. Le dije que fuéramos al hospital, pero él se negó, terco como siempre. Se acostó en el sofá, respirando con dificultad. Llamé a una de nuestras vecinas, la señora Marta, que había sido enfermera. Ella vino inmediatamente y, después de examinarlo brevemente, llamó a una ambulancia sin pedirle permiso a Roberto. En el hospital nos dijeron que había sufrido un infarto. No fue masivo, pero fue suficientemente serio como para asustarlo. Los doctores le dijeron que si no cambiaba su estilo de vida, dejaba de beber, se cuidaba la diabetes, tomaba sus medicinas, el próximo podría matarlo. Roberto pasó una semana en el hospital. Durante esa semana, yo experimenté algo que no había sentido en décadas: paz. La casa estaba en silencio. Podía respirar sin miedo. Podía moverme libremente sin anticipar cada paso. Era como si hubiera salido de una prisión, aunque sabía que era solo temporal. Mis hijas vinieron a visitarlo al hospital. María del Carmen, ahora con 26 años y madre de 2 hijos, Rosa Elena, que había terminado la universidad y trabajaba como contadora, y Lucía, que estaba en su 2º año de carrera. Verlas juntas me llenó de orgullo y tristeza a la vez. Ellas trataron de convencerme, una vez más, de que dejara a Roberto. «Mamá, aprovecha ahora que está débil», me dijo Rosa Elena. «Vente a vivir con cualquiera de nosotras. No tienes que volver a esa casa». Pero yo tenía miedo. Miedo de lo desconocido. Miedo de ser una carga para mis hijas. Miedo de que Roberto se recuperara y viniera por mí. Miedo de admitir que había desperdiciado 30 años de mi vida con un hombre que nunca me había amado. Así que cuando Roberto salió del hospital, volví a casa con él. Las primeras semanas fueron diferentes. Roberto estaba débil, asustado por su propia mortalidad. Me hablaba con más suavidad. No me golpeaba. Por un momento breve e ilusorio, pensé que tal vez había cambiado, que el susto lo había transformado, pero era solo una ilusión. 3 meses después del infarto, Roberto había recuperado suficiente fuerza. Y con la fuerza, regresaron los viejos patrones. Los insultos comenzaron de nuevo, los empujones, las amenazas. Aunque los golpes físicos eran menos frecuentes debido a su salud debilitada, su crueldad emocional se había intensificado.
Ni siquiera pudiste cuidarme bien cuando estaba enfermo, me decía. Eres una enfermera terrible, una esposa terrible, una madre terrible. Yo escuchaba en silencio, como siempre lo había hecho, pero algo dentro de mí había cambiado durante esas semanas en que él estuvo en el hospital. Había probado la libertad, aunque fuera brevemente, y ahora que la había probado, el yugo se sentía más pesado que nunca. Una noche, mientras Roberto dormía, saqué la lata de café del fondo del armario. Conté el dinero que había ahorrado durante todos esos años. Era una cantidad modesta, pero suficiente para sobrevivir algunos meses si vivía con frugalidad. Me senté en el borde de la cama, con ese dinero en las manos, y lloré. Lloré por todos los años perdidos, por todas las oportunidades que había dejado pasar, por la mujer que pude haber sido si hubiera tenido el valor de irme desde el principio. Pero también lloré de rabia. Rabia contra Roberto por robarme mi vida, rabia contra mí misma por permitirlo, rabia contra un mundo que le decía a las mujeres que debían aguantar, soportar, permanecer, sin importar el costo. Esa noche tomé una decisión. No me iba a ir, no todavía, pero iba a empezar a vivir para mí misma, dentro de los confines de mi prisión. Comencé a hacer pequeñas cosas que me hacían feliz. Leía libros que pedía prestados en la biblioteca del pueblo. Caminaba sola por las mañanas, disfrutando del aire fresco y el canto de los pájaros. Visitaba a mis hijas más frecuentemente, a pesar de las quejas de Roberto. Lentamente, muy lentamente, comencé a recuperar pedazos de mí misma que había perdido hacía décadas. Roberto lo notaba y lo odiaba. Mi pequeña independencia lo enfurecía más que cualquier cosa que hubiera hecho antes. ¿Quién te crees que eres?, me gritaba cuando salía a caminar. ¿Crees que porque soy viejo puedes hacer lo que quieras? Solo salgo a caminar, Roberto, le respondía con calma. El doctor dijo que me hace bien el ejercicio. Esa calma lo enfurecía aún más. Estaba acostumbrado a verme asustada, sumisa, temblorosa. Esta nueva versión de mí, más tranquila y centrada, lo desconcertaba. Una tarde, cuando regresé de visitar a María del Carmen, Roberto estaba esperándome en la puerta con los ojos inyectados de ira. ¿Dónde estabas?, me demandó. Con nuestra hija y nuestros nietos, respondí. Ya lo sabías. Paso demasiado tiempo fuera de esta casa, me acusó. ¿Qué estás tramando? ¿Estás hablando mal de mí con ellas? No, Roberto. Solo estoy viviendo mi vida. Esas palabras fueron como un detonante. Roberto levantó la mano para golpearme, pero algo extraño sucedió. No retrocedí, no me encogí de miedo. Solo lo miré directamente a los ojos, esperando el golpe con una calma que me sorprendió a mí misma. Roberto bajó la mano lentamente. Vi confusión en su rostro y algo más, miedo. Por primera vez en 40 años, él me tenía miedo a mí, no por mi fuerza física, sino por algo más intangible, por mi indiferencia, por mi falta de miedo. Eres una desagradecida, murmuró finalmente, apartándose de mí, después de todo lo que he hecho por ti. Se fue a la sala a beber, como siempre hacía. Yo me fui a la cocina y preparé la cena con manos que ya no temblaban. Esa noche, mientras comíamos en silencio, me di cuenta de algo fundamental. El poder de Roberto sobre mí había dependido siempre de mi miedo, pero yo ya no le tenía miedo. Oh, todavía era cautelosa, todavía era cuidadosa, pero el terror paralizante que había dominado mi vida durante décadas había desaparecido. Y sin ese miedo, Roberto se estaba volviendo insignificante. Los meses siguientes trajeron cambios sutiles pero significativos en nuestra dinámica. Roberto seguía gritando, seguía insultando, pero sus palabras ya no me herían como antes. Era como si hubiera desarrollado una armadura invisible. Sus ataques rebotaban en mí sin dejar marca. Esto lo frustraba inmensamente. Veía cómo se esforzaba más por herirme, pero mientras más trataba, menos efecto tenía. Era un círculo vicioso de su propia creación. Una tarde de primavera, cuando yo tenía 54 años, recibí una llamada que cambiaría todo. Era del hospital. Roberto había sufrido un segundo infarto.
esta vez mientras estaba en la tienda. Una ambulancia lo había llevado al hospital, y yo debía ir inmediatamente. Cuando llegué, los doctores me llevaron a una habitación privada. Su expresión era grave. Señora, su esposo está estable por ahora, pero su situación es delicada. Este segundo infarto ha dañado significativamente su corazón. Va a necesitar cuidados constantes cuando salga del hospital. Y tiene que hacer cambios drásticos en su estilo de vida o el próximo será fatal. Asentí, procesando la información. Los doctores continuaron hablando sobre medicinas, dietas, ejercicio, pero yo apenas escuchaba. En mi mente, una pregunta resonaba una y otra vez. ¿Quería yo salvar a este hombre? Durante 40 años había sido su esposa, su enfermera, su saco de boxeo. Había aguantado sus golpes, sus insultos, su desprecio, y ahora, cuando él más me necesitaba, cuando era más vulnerable que nunca, yo tenía que tomar una decisión. ¿Lo cuidaría hasta que se recuperara, si es que se recuperaba? ¿O aprovecharía esta oportunidad para finalmente liberarme? Mis hijas llegaron al hospital esa noche. Las 3 se reunieron conmigo en la sala de espera, y por primera vez en mucho tiempo las vi unidas en un solo propósito. «Mamá», dijo María del Carmen tomando mis manos, «no tienes que hacer esto, no tienes que cuidarlo. Él nunca te cuidó a ti. Puedes venirte a vivir con cualquiera de nosotras», añadió Rosa Elena. «O podemos buscar un lugar para ti sola. Ya no eres su prisionera». Lucía, la más joven, tenía lágrimas en los ojos. «Por favor, mamá, no vuelvas con él». Miré a mis 3 hijas, estas mujeres hermosas y fuertes que había traído al mundo en circunstancias tan difíciles. Habían crecido viendo mi sufrimiento, y aún así se habían convertido en personas maravillosas. Eso me llenaba de orgullo, pero también de una profunda tristeza. «Déjenme pensarlo», fue todo lo que pude decir. Esa noche, sola en mi casa vacía, reflexioné sobre mi vida. 54 años, de los cuales 35 los había pasado casada con Roberto. Más de la mitad de mi vida dedicada a un hombre que me había maltratado, humillado y destruido sistemáticamente. Pensé en la mujer joven que había sido, llena de sueños y esperanzas. Pensé en cómo esos sueños se habían marchitado lentamente, como flores sin agua. Pensé en todas las veces que pude haber escapado, pero no lo hice. Todas las oportunidades perdidas, todas las versiones de mí misma que nunca llegué a ser. Pero también pensé en algo más. Pensé en el poder del silencio. Durante todos estos años, Roberto había usado el ruido, gritos, golpes, amenazas, para controlarme. Pero yo había desarrollado mi propia arma, el silencio. Un silencio que no era sumisión, sino resistencia. Un silencio que guardaba secretos, que acumulaba resentimientos, que construía muros invisibles entre nosotros. Y ahora ese silencio tenía poder. El poder de decidir su destino. Si yo decidía cuidarlo, Roberto sobreviviría. Yo me aseguraría de que tomara sus medicinas, de que comiera apropiadamente, de que siguiera las órdenes del doctor. Después de todo, había pasado décadas anticipando sus necesidades, leyendo sus estados de ánimo, manteniéndolo vivo a pesar de sus propios esfuerzos por autodestruirse. Pero si yo decidía no cuidarlo, si decidía dejarlo solo con su orgullo y su terquedad, ¿cuánto tiempo duraría? Era una pregunta terrible. Una pregunta que me hacía cuestionar qué tipo de persona era yo realmente. ¿Era capaz de dejar morir a alguien por negligencia? ¿Incluso si ese alguien me había torturado durante décadas? La respuesta vino a mí como un susurro en la oscuridad. No lo dejaría morir, pero tampoco iba a seguir siendo su esclava. Al día siguiente, volví al hospital con una decisión tomada. Roberto estaba despierto, conectado a varios monitores, viéndose más viejo y frágil de lo que recordaba. «Esperanza», dijo cuando me vio entrar. Su voz era débil, despojada de la autoridad amenazante que siempre había tenido. «Los doctores dicen que necesito cuidados cuando salga de aquí». «Lo sé», respondí, sentándome en la silla junto a su cama. «Me lo dijeron. Vas a cuidarme, ¿verdad?», preguntó,
y por primera vez en nuestra historia juntos, detecté algo de vulnerabilidad en su voz. Eres mi esposa. Es tu obligación. Miré a este hombre que había sido el eje de mi existencia durante tanto tiempo. Viéndolo ahí, vulnerable y asustado, sentí nada, ni rabia, ni lástima, ni amor. Solo un vacío profundo donde alguna vez hubo emociones. Sí, Roberto, dije finalmente. Voy a cuidarte, pero no como antes. Las cosas van a cambiar. ¿Qué quieres decir? Preguntó con desconfianza. Quiero decir que te voy a dar tus medicinas. Te voy a preparar la comida que el doctor indique. Me voy a asegurar de que vayas a tus citas médicas. Pero no voy a tolerar más gritos. No voy a tolerar más insultos. Y definitivamente, no voy a tolerar que me vuelvas a poner una mano encima. Roberto me miró con incredulidad. ¿Me estás amenazando? ¿Tú? ¿La mujer que no puede hacer nada sin mí? Sonreí. Era una sonrisa pequeña, pero genuina. No te estoy amenazando, Roberto. Te estoy informando. Puedes aceptar mis condiciones o puedes rechazarlas. Si las rechazas, llamaré a mis hijas y me iré hoy mismo. Tú decides. Vi el conflicto en su rostro. Su orgullo luchaba contra su necesidad. Sabía que sin mí estaba perdido. Sus hijas no vendrían a cuidarlo, no después de cómo las había tratado. No tenía amigos cercanos, no tenía a nadie más que a mí. Está bien, murmuró finalmente, apartando la mirada. Como tú digas. Fueron las palabras más dulces que jamás había escuchado de su boca. Roberto salió del hospital una semana después. Llegó a casa en silla de ruedas, aunque los doctores dijeron que eventualmente podría volver a caminar con ayuda de un bastón. Yo había preparado la casa para sus necesidades. Había movido nuestra cama a la planta baja para que no tuviera que subir escaleras. Había reorganizado los muebles para facilitar su movilidad. Mis hijas vinieron a ayudarme ese primer día. Observaban cautelosamente a su padre, listas para defenderme si era necesario. Pero Roberto estaba callado, casi dócil. La experiencia cercana a la muerte lo había cambiado, al menos temporalmente. Los primeros días fueron los más difíciles. Roberto estaba frustrado por su debilidad, por su dependencia de mí para las cosas más básicas. Yo veía cómo luchaba contra el impulso de gritarme, de insultarme, pero siempre se contenía en el último momento. Sabía que si cruzaba esa línea, yo me iría. Por primera vez en nuestro matrimonio, yo tenía el poder. Y era un poder que había ganado simplemente por estar dispuesta a usarlo. Establecí rutinas estrictas. Le daba sus medicinas exactamente a las horas indicadas. Preparaba las comidas siguiendo al pie de la letra las recomendaciones del doctor. Sin sal, sin grasa, sin alcohol. Cuando él se quejaba del sabor insípido de la comida, yo simplemente me encogía de hombros. Así lo ordenó el doctor. Si no te gusta, no comas, pero no voy a cocinar 2 veces. Roberto comía en silencio, derrotado. También comencé a salir más. Iba a misa los domingos y me quedaba después para tomar café con las otras señoras del grupo parroquial. Visitaba a mis hijas más frecuentemente. Me inscribí en un taller de tejido en el centro comunitario. Por primera vez en mi vida adulta, estaba desarrollando una vida social propia. Cuando Roberto se quejaba de que lo dejaba solo demasiado tiempo, yo simplemente le recordaba: tienes tu televisión, tienes tus medicinas en la mesita, tienes agua y bocadillos al alcance. Estaré de vuelta en 3 horas, y me iba, dejándolo con su frustración. Era una pequeña venganza, pero efectiva. Los meses pasaron y Roberto se recuperó lo suficiente como para moverse por la casa con ayuda de un bastón. Ya no necesitaba la silla de ruedas, lo cual le devolvió algo de su independencia, pero su salud seguía siendo frágil. Los doctores le habían advertido que otro infarto probablemente sería fatal. Yo veía cómo luchaba con su nueva realidad. El hombre que alguna vez fue fuerte y dominante, ahora era vulnerable y dependiente. Su identidad completa había estado construida sobre su capacidad de controlar, de intimidar, de dominar. Sin eso, ¿quién era? A veces lo sorprendía mirándome con una expresión que no podía descifrar. ¿Era arrepentimiento?
¿Resentimiento? ¿Confusión? Probablemente una mezcla de todo. Una noche, después de la cena, Roberto rompió el silencio que había dominado nuestra vida durante meses. «Esperanza», dijo, «¿alguna vez me vas a perdonar?» La pregunta me tomó por sorpresa. Dejé los platos en el fregadero y me volteé a mirarlo. «¿Perdonarte por qué, Roberto?» «Por todo», dijo sin poder mirarme a los ojos. «Por cómo te traté todos estos años. Era la primera vez en 40 años que reconocía lo que me había hecho. La primera vez que admitía su crueldad. Sentí un nudo en la garganta, pero no de tristeza ni de alivio. Era algo más complejo. «Roberto», dije después de un largo silencio, «el perdón es algo complicado. No es algo que pueda dar o negar así como así. Pasaste décadas lastimándome. No puedo olvidar eso solo porque ahora estás enfermo y vulnerable». «Lo sé», murmuró. «Solo quería... no sé, quería decirlo». Volví a los platos sin responder. No sabía qué más decir. Parte de mí quería gritarle, enumerar cada golpe, cada insulto, cada humillación. Pero otra parte de mí simplemente estaba cansada. Cansada de revivir el dolor. Cansada de darle más poder sobre mis emociones. Esa noche, acostada en la oscuridad, pensé en el concepto del perdón. ¿Era algo que yo le debía? ¿O era algo que debía darme a mí misma? El tiempo continuó su marcha inexorable. Roberto cumplió 60 años, luego 65. Yo cumplí 60. Nuestros nietos crecieron. María del Carmen ahora tenía 4 hijos, todos hermosos y llenos de vida. Rosa Elena se había casado finalmente y esperaba su primer bebé. Lucía había abierto su propio estudio de diseño y le iba muy bien. Mis hijas eran mi mayor orgullo. A pesar de haber crecido en un hogar marcado por la violencia, se habían convertido en mujeres fuertes, independientes, exitosas. Todas ellas habían elegido parejas que las trataban con respeto y amor. Habían roto el ciclo. Roberto mejoró lo suficiente como para ser relativamente independiente, aunque seguía necesitando sus medicinas y supervisión constante. Su personalidad había cambiado. Ya no era el hombre violento y amenazante de antes. La edad y la enfermedad lo habían suavizado, o tal vez simplemente lo habían debilitado demasiado como para mantener esa fachada de dureza. Pero yo nunca bajé la guardia completamente. Había aprendido que los leopardos no cambian sus manchas, solo a veces las ocultan mejor. Una tarde de otoño, cuando yo tenía 62 años, Roberto y yo estábamos sentados en el porche de nuestra casa. Era uno de esos momentos raros de paz, viendo el atardecer en un silencio que ya no era tenso, sino simplemente vacío. «¿Qué habrías hecho?», preguntó Roberto de repente. «Si pudieras volver atrás, ¿qué habrías hecho diferente?». La pregunta me sorprendió por su honestidad. Me tomé un momento para pensar antes de responder. «Me habría ido», dije finalmente. «La primera vez que me golpeaste, cuando estaba embarazada de María del Carmen, me habría ido a casa de mis padres y nunca habría vuelto». Roberto asintió lentamente, como si lo hubiera sabido. «Yo también habría hecho las cosas diferentes», admitió. «No sé por qué fui como fui. A veces pienso que había algo roto dentro de mí, algo que necesitaba lastimar a otros para sentirme fuerte». «No es excusa», dije con firmeza. «Lo sé, no lo es. Solo quiero que sepas que sí me arrepiento. Sé que es tarde, sé que no sirve de nada ahora, pero es la verdad». Miré a Roberto, este hombre viejo y cansado que alguna vez fue mi tormento. No sentí satisfacción por verlo así. Tampoco sentí lástima. Solo sentía cansancio. El cansancio profundo de haber cargado este peso durante toda una vida. «El arrepentimiento no borra el daño, Roberto», le dije. «No devuelve los años perdidos. No cura las heridas que dejaste en mí y en nuestras hijas». «Lo sé», repitió, con la voz quebrada. Nos quedamos en silencio nuevamente. El sol se ocultaba tras las montañas, pintando el cielo de naranjas y rosas. Era hermoso, y me di cuenta de que hacía mucho tiempo no me permitía simplemente apreciar la belleza de un atardecer. Los años siguientes fueron extrañamente tranquilos.
Roberto y yo existíamos en una especie de tregua no hablada. Yo cumplía mis obligaciones como su cuidadora, pero nada más. No había afecto entre nosotros, pero tampoco había hostilidad abierta. Éramos dos extraños compartiendo un espacio, unidos solo por décadas de historia compartida y por la inercia de un matrimonio que nunca debió haber existido. Cuando Roberto cumplió 68 años, su salud comenzó a deteriorarse más rápidamente. Los doctores descubrieron que su diabetes había causado daño en sus riñones. Necesitaría diálisis eventualmente, o su condición seguiría empeorando. Roberto rechazó la diálisis. Dijo que ya estaba cansado, que no quería pasar sus últimos años conectado a máquinas. Yo no traté de convencerlo de lo contrario. Era su decisión, y honestamente, no tenía la energía emocional para pelear con él sobre su propia vida. Mis hijas no estaban contentas con su decisión, especialmente por lo que significaba para mí. Sabían que yo terminaría cuidándolo hasta el final. «Mamá, no tienes que hacer esto», me dijo María del Carmen. «Puedes internarlo en un hospital. Puedes contratar a alguien para que lo cuide». «No», respondí con firmeza. «He llegado hasta aquí. Voy a terminar lo que empecé». No era lealtad lo que me mantenía ahí. Era algo más profundo. Era la necesidad de cerrar este capítulo de mi vida en mis propios términos. Durante los siguientes meses, fui testigo de cómo Roberto se apagaba lentamente. Roberto pasó sus últimos meses en cama, cada vez más débil, más confundido. Algunos días no me reconocía. Otros días me llamaba por el nombre de su madre. Y en sus momentos lúcidos, a veces lloraba, murmurando disculpas que llegaban 40 años tarde. Una noche, 3 semanas antes de su muerte, Roberto despertó con una claridad que no había tenido en semanas. Me llamó a su lado. Yo estaba en mi sillón tejiendo, como hacía la mayoría de las noches. «Esperanza», dijo con voz débil pero clara, «vas a estar mejor cuando yo me vaya». No lo negué. No tenía sentido mentirle en ese momento. «Sí», dije simplemente, «probablemente sí. Quiero que hagas algo por mí cuando muera», continuó. «¿Qué?» «Quiero que vivas, de verdad vivas. No solo existas como lo has hecho todos estos años. Viaja, haz amigos, enamórate de nuevo si quieres. Solo, por favor, no dejes que todo lo que yo te hice defina el resto de tu vida». Lágrimas rodaron por mis mejillas, pero no supe si eran por él o por mí. «Lo intentaré», fue todo lo que pude prometer. Roberto murió 3 semanas después, en una madrugada tranquila de abril. Simplemente dejó de respirar mientras dormía. Yo estaba en la habitación cuando pasó. Vi cómo su pecho se movía cada vez más lentamente hasta que finalmente se detuvo. Me senté junto a él por un rato, mirando su rostro en paz finalmente. No sentí tristeza, no sentí alivio, solo sentí cierre. El funeral fue pequeño. Mis hijas vinieron, algunos vecinos, un par de primos lejanos. Nadie dio un discurso elogiando a Roberto. No había mucho que decir. Fue una despedida silenciosa para un hombre que había vivido una vida ruidosa llena de rabia. Después del funeral, mis hijas querían que me quedara con una de ellas por unos días, pero decliné la oferta. Necesitaba estar sola en la casa, procesando 42 años de matrimonio que finalmente habían terminado. Esa primera noche sola, caminé por la casa vacía. ¿Cuántos recuerdos oscuros contenían estas paredes? ¿Cuánto dolor se había absorbido en estos pisos? Pensé en venderla, en mudarme, en empezar completamente de nuevo en otro lugar, pero decidí quedarme. No porque me gustara la casa, sino porque necesitaba reclamarla. Necesitaba llenarla de nuevos recuerdos que borraran los antiguos. Los primeros meses de viudez fueron extraños. Tenía 70 años y estaba sola por primera vez en mi vida adulta. No sola en el sentido de soledad, sino sola en el sentido de libertad. Podía despertarme cuando quisiera, comer lo que quisiera, ir a donde quisiera. No había nadie gritándome, golpeándome, controlándome. Era aterrador y liberador al mismo tiempo. Empecé a hacer cosas que nunca había hecho. Me uní a un grupo de lectura en la biblioteca. Tomé clases de pintura en el centro comunitario.
Fui de voluntaria en un refugio para mujeres maltratadas, donde mi historia podía ayudar a otras que estaban pasando por lo que yo viví. Hablar sobre mi experiencia fue catártico de maneras que no esperaba. Durante décadas había guardado silencio sobre el abuso. Pero ahora, en mi vejez, encontré mi voz. Y esa voz, aunque áspera por años sin uso, era poderosa. Las mujeres en el refugio escuchaban mi historia con lágrimas en los ojos. Veían en mí algo que necesitaban desesperadamente: esperanza. Si yo había sobrevivido 42 años de abuso y aún podía encontrar paz, entonces ellas también podían. Mis hijas florecieron al verme florecer. María del Carmen me decía que yo parecía 10 años más joven. Rosa Elena comentaba que nunca me había visto sonreír tanto. Lucía simplemente me abrazaba y lloraba, feliz de finalmente tener a la madre que siempre supo que estaba ahí, enterrada bajo capas de dolor y miedo. Cuando cumplí 75 años, mis hijas organizaron una fiesta sorpresa. Invitaron a todos mis amigos nuevos, a mis compañeras del grupo de lectura, a las mujeres del refugio. Fue una celebración hermosa, llena de risas y amor. Mientras soplaba las velas de mi pastel, rodeada de rostros sonrientes, pensé en lo irónico que era. Había pasado la mayor parte de mi vida sufriendo en silencio, creyendo que ese era mi destino. Pero ahora, en mis últimos años, finalmente estaba viviendo. Ya han pasado 8 años desde la muerte de Roberto. Tengo 83 años ahora. Mi cuerpo está cansado, marcado por décadas de abuso que nunca desaparecerán completamente. Pero mi espíritu está más vivo que nunca. Mucha gente me pregunta por qué me quedé tanto tiempo, por qué aguanté, por qué no me fui cuando tuve la oportunidad, y honestamente, no siempre sé cómo responder. Las razones son complejas: miedo, vergüenza, condicionamiento social, falta de opciones, amor distorsionado, o simplemente el peso aplastante de la inercia. Pero lo que sí sé ahora, después de todo, es esto: el silencio puede ser muchas cosas. Puede ser cobardía, puede ser supervivencia, puede ser resistencia, puede ser venganza. Mi silencio fue todas esas cosas a la vez. No hablé cuando debí hablar, no grité cuando debí gritar, no pedí ayuda cuando debí pedirla. Y esas son cosas con las que voy a tener que vivir el resto de mis días. Pero ese mismo silencio también fue mi fortaleza. Fue mi forma de mantener una parte de mí misma intacta, escondida donde Roberto no pudiera alcanzarla. Fue mi forma de sobrevivir sin romperme completamente. Y al final, ese silencio fue lo que destruyó a Roberto. No con violencia, no con venganza activa, sino simplemente por existir, por ser un recordatorio constante de todo lo que él había hecho, por ser un espejo que reflejaba su crueldad de vuelta a él, por ser, paradójicamente, la cosa más ruidosa en nuestra relación. Hoy vivo en paz. No es una paz perfecta. Todavía tengo pesadillas. Todavía me sobresalto con ruidos fuertes. Todavía llevo cicatrices visibles e invisibles. Pero es mi paz. La construí yo misma, ladrillo por ladrillo, sobre las ruinas de una vida que casi me destruye. Si hay alguien escuchando esto que está pasando por lo que yo pasé, quiero que sepan esto: el silencio no tiene que ser para siempre. Puede ser una herramienta temporal de supervivencia, pero no tiene que ser tu destino final. Encuentren su voz. Búsquenla en los lugares más profundos de su ser. Y cuando la encuentren, úsenla. Griten si necesitan gritar. Susurren si eso es todo lo que pueden hacer. Pero no dejen que el silencio se convierta en su prisión permanente. Porque la verdad es esta: soporté la violencia de mi esposo en silencio durante 42 años. Y sí, ese silencio lo destruyó eventualmente, pero también casi me destruye a mí. Y si pudiera volver atrás, habría elegido hablar, habría elegido gritar, habría elegido irme. No cometan mi error. Su vida vale más que cualquier silencio.